tienen alguna duda, levantan la manita o me interrumpen para poder aclarar la duda en ese momento y no dejar avanzar, ¿verdad? Para que no se les vaya la pregunta, ni tampoco omitan, digamos, lo que no están entendiendo. La idea es que quede claro en el momento. Entonces, para esta semana tenemos el contenido de lo que es la nomenclatura de compuestos químicos. Y es que tenemos que empezar reconociendo, muchachos, qué es un compuesto binario, qué es un compuesto ternario, qué es un compuesto cuaternario. Y bueno, los compuestos binarios son los que están conformados por dos elementos, ¿verdad? Esos son los compuestos binarios, los que tienen dos elementos químicos. Por lo tanto, vean que, por ejemplo, acá tenemos, ay, perdón, el nitrógeno junto al oxígeno. Este subíndice no nos dice nada. Simple y sencillamente lo que ustedes tienen que contar es la cantidad de elementos químicos. Tenemos por acá los compuestos ternarios, que son los formados, ¿verdad? Por los elementos que están unidos, en este caso, tres, la cantidad total. Vean que aquí tenemos al hierro, al oxígeno y al hidrógeno. Y vean que hay una cantidad de tres elementos químicos, por lo tanto, por eso es que se llama ternario. Y tenemos los compuestos cuaternarios, que son los que están formados por la unión de cuatro elementos químicos, por ejemplo, el nitrógeno, el hidrógeno, el azufre, el oxígeno. Recordemos que ese subíndice no me indica nada. Simple y sencillamente, yo tengo que contar la cantidad de elementos químicos para poder clasificar si es un binario, un ternario o un cuaternario. Posteriormente, tenemos que reconocer los números de oxidación. Los números de oxidación pasan a un plano muy importante porque recordemos que para poder escribir un compuesto químico, usted necesita el número de oxidación para hacer un intercambio y por ende poder formular una, perdón, para poder plantear una fórmula química. Entonces, esos números de oxidación le permiten a usted precisamente formar el compuesto. Y estos números de oxidación ustedes ya los conocen. En este caso son varios, ¿verdad? Son varios números los que le permiten a usted reconocer que cada elemento tiene su número de oxidación propio y que en el ejercicio se lo dan para que usted lo intercambie. Y entonces ya usted tiene que analizar si puede simplificar, ¿verdad? Si puede simplificar, si no puede simplificar, etcétera. Recordemos entonces que cuando yo les mencione que el compuesto tiene más de un número de oxidación, me refiero a esto, muchachos. Por ejemplo, si el litio tiene solamente un número de oxidación, pero si nos vamos, por ejemplo, al cloro, vean que el cloro tiene 1 menos, 1 más, 3 más, 5 más, 7 más, tiene más de un número de oxidación. Entonces, cuando yo les indique a ustedes que tienen que escribirlo entre paréntesis porque tiene más de un número de oxidación, es esto, precisamente que tiene varios, no que solamente tiene uno. ¿Estamos? Que tenga varios números de oxidación para poderse nombrar entre paréntesis según los sistemas de nomenclatura que vamos a estudiar a continuación. Entonces, es importante que usted reconozca esos números de oxidación. Ahora, vean este ejemplo. En el caso del óxido de hierro, sabemos que el hierro trabaja con número de oxidación más 2 y que el oxígeno trabaja con número de oxidación menos 2. En este caso, ustedes van a hacer el intercambio común, ¿verdad? Recordemos no colocar los símbolos de anión y cation, sino solamente hacer el cruce y si verificar si se puede simplificar. En este caso, yo sí puedo simplificar, por lo tanto, me queda óxido de hierro, no feo, sino óxido de hierro, ¿verdad? Ahora, vean que si yo trabajo con el número de oxidación más 3 en el caso del hierro, acá yo ya no voy a poder simplificar este compuesto. Y este compuesto se va a llamar óxido de hierro 3 cuando yo lo escriba. Porque, ¿por qué por 3, profe? Óxido de hierro 3, porque hago el intercambio, ¿verdad? Vean que entonces este 2 es del oxígeno y este 3 es el del hierro. Pero como el hierro tiene más de un número de oxidación, ¿cómo sabe usted eso? Porque yo me voy a la tablita y verifico que el hierro tenga más de un número de oxidación. Y vemos que el hierro tiene 2 y 3. Exacto, entonces tiene más de uno. Por eso es que lo voy a colocar entre paréntesis. Ahora, dentro de los compuestos binarios que nosotros vamos a estudiar, em, tenemos que reconocer los óxidos metálicos, los óxidos no metálicos, los hidruros, los hidrácidos y las sales binarias. Entonces, ¿cómo se hace esto, muchachos? Bueno,
Los óxidos metálicos es la unión de un oxígeno junto a un metal. Los óxidos no metálicos es la opción de un oxígeno, perdón, es la valoración de un oxígeno junto a un elemento no metálico de la tabla periódica. Entonces, acá ustedes tienen que reconocer cuáles eran metales y cuáles eran no metales. Recordando entonces que por acá íbamos a encontrar los no metales y por acá íbamos a encontrar el resto de metales a excepción del hidrógeno, ¿verdad? Ahora, los hidruros son los que están conformados por una H del lado derecho y un elemento metálico del lado izquierdo. Entonces usted va a reconocer un hidruro porque estas son claves cuando el hidrógeno yo me lo encuentro del lado derecho. Y un hidrácido, a diferencia, vea que el hidrógeno va a estar del lado izquierdo y el no metal va a estar del lado derecho. Ahora, las sales binarias son la unión usualmente de dos no metales, ¿verdad? Pero tienen que reconocer la diferencia entre hidruros y hidráceos. Ahora, cuando hablamos de oxígeno, ya no se va a llamar oxígeno, se va a llamar óxido. Cuando hablamos de hidrógeno, ya no se va a llamar hidrógeno, se va a llamar hidruro, ¿verdad? Y vamos a ir reconociendo cómo nombrar a esos compuestos químicos de acuerdo a la clasificación que van a recibir. Entonces, además, también tenemos los compuestos ternarios, que están los hidróxidos. Cada vez que ustedes vean esta terminación OH significa hidróxido o base, que es lo mismo. Entonces, por lo tanto, este se llama hidróxido de hierro. Usualmente son acompañados de elementos metálicos. En el caso de las sales ternarias, vean que viene un ion, ¿verdad? Que es este que está acá, acá donde les estoy señalando con el cursor. Entonces, este es un ion o es un radical compuesto, como también se le llama, y además viene junto a otro elemento químico, usualmente un metal. Y tenemos los oxácidos. También tenemos los compuestos cuaternarios, sales ácidas, sales básicas, sales de amonio, que son las que vamos a estudiar. En lo que es nomenclatura de compuestos, tenemos dos sistemas, el sistema estequiométrico y el sistema Stock. ¿Cómo nombramos con el sistema estequiométrico? Bueno, el prefijo, el elemento con más electrones, la terminación uro o ido, dependiendo, la palabra de más, otra vez el prefijo, y el elemento con menos electronegatividad. ¿A qué me refiero con prefijos? A los números que tienen, en este caso, el compuesto. En este caso, si hay un uno se llama mono, si hay un 2 se llama di, si hay un 3 se llama tri, si hay un 4 se llama tetra, si hay un 5 se llama penta, si hay un 6 se llama hexa, si hay un 7 se llama hecta, si hay un 8 se llama octa, si hay un 9 se llama nona y si hay un 10 se llama deca. Esto únicamente cuando yo tengo elementos no metálicos, básicamente, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, cuando estudiamos los óxidos no metálicos, le prestan atención, o cuando estudiamos los compuestos no, el nombramiento entre compuestos no metálicos. Ahora tenemos también el sistema stock, que el sistema stock es el elemento electronegativo más la palabra D más el elemento metálico y el número de oxidación. Recuerden que el número de oxidación lo vamos a trabajar siempre y cuando este se va a colocar entre paréntesis cuando el elemento tenga más de un número de oxidación. Ok. De acuerdo a lo anterior, ¿alguno tiene dudas o tiene consultas? Profe, yo me vengo conectando, pero de momento todo bien. Ok, perfecto. Ahora bien, y muy importante, los compuestos binarios, tenemos los óxidos metálicos. Vean que cómo se va a escribir la fórmula química, el metal del lado izquierdo y el oxígeno del lado derecho, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se pronuncia o cómo se va a escribir? Óxido de y el nombre del no metal y los números romanos que se requieran de acuerdo al elemento, ¿verdad? En este caso metálico. Y, ok, entonces, ¿y cómo lo voy a nombrar? Bueno, me van a dar, en este caso, si nos ubicamos en el ejemplo, por favor, dos elementos químicos, calcio junto a oxígeno. Vean que el calcio tiene número de oxidación más 2 y el oxígeno menos 2. Hago el intercambio. ¿Por qué es que acá no me están apareciendo? Porque yo puedo simplificar, ¿verdad? Y entonces al simplificarlo, no se llama CaO, se llama óxido de calcio. Y no tendría que colocar nada entre paréntesis, en diferencia con este, porque usted va a ir a verificar a la tabla que el calcio solo tiene un número de oxidación. Al tener solo uno,
Usted me va a decir, profe, pero hay dos. Sí, pero cuando yo le digo es uno, me refiero a la cifra. Solamente hay una cifra. Por lo tanto, no lo puedo nombrar entre paréntesis porque solo tiene una cifra. Vean que entonces el cloro tiene varias cifras. Este sí se tiene que nombrar entre paréntesis porque tiene más de esa cifra. De dos, ¿verdad? Entonces, como este solamente tiene uno, no se va a colocar. Ahora ven en el caso del níquel. El níquel tiene 3 más y oxígeno 2. Hago el intercambio. No puedo simplificar. Al níquel le queda el 2, al oxígeno le queda el 3 y se va a llamar óxido de níquel 3 porque el níquel sí va a tener más de un número de oxidación y usted lo va a verificar en la tabla. Entonces vean que aquí está 2 y 3. Este sí tiene más de una cifra, por lo tanto se va a nombrar entre paréntesis. Ahora, consejo. Siempre le van a dar a usted el par de elementos químicos que usted tiene que trabajar. Usted sabrá con cuáles números de oxidación trabajar, porque también puede pasar que usted los pueda elegir o que el ejercicio del todo se lo dé, ¿verdad? Como en este caso. ¿Dudas? Todo bien, profe. Ok. Ahora bien, tenemos los óxidos no metálicos. ¿Cuál es la diferencia entre un óxido metálico y un no metálico? Que el óxido no metálico se va a nombrar con elementos no metálicos, pero unidos junto a un oxígeno. Por lo tanto, se escribe del lado izquierdo el no metal y del lado derecho el oxígeno. Entonces, ¿cómo se va a nombrar el prefijo? Recuerden, mono, di, tri, etcétera. La palabra óxido de el prefijo y otra vez el nombre del no metal. Ahora, noten esto. Cuando a mí me dan el ejemplo, vean entonces que yo tengo que estos, en teoría, serían los números de oxidación, pero como son dos no metales, porque el oxígeno es un no metal y el nitrógeno, también. Entonces, yo lo que voy a contemplar es usar, en este caso, solamente los prefijos. En este caso, yo tengo 2 en el nitrógeno y 5 en el oxígeno. Muchachos, aquí yo ya no tengo que hacer intercambio, porque son dos no metálicos. Para que lo tomen en cuenta. Entonces, como este tiene un 5 en el oxígeno, se va a pronunciar penta, óxido de, y como hay 2 en el nitrógeno, se va a llamar de nitrógeno, ¿verdad? Entonces, en el segundo ejemplo, ustedes notan que el cloro va a tener 2 y el oxígeno 7. ¿Cómo se va a llamar? Entonces, como tiene 7 el oxígeno, se llama hectaóxido de, y como hay 2 en el cloro, de dicloro. Pero, entonces ustedes lo que tienen que notar en este caso es la utilización de prefijos, como son dos no metales, ¿verdad? Y esta es la forma en que se nombran los óxidos no metálicos. Radica también la diferencia no solamente en que son compuestos entre no metálicos, entre no metales, sino también su sistema de nomenclatura, porque el sistema de nomenclatura que estamos utilizando se llama estequiométrico y en el que usamos metales se llama stock, ¿verdad? Continúo. Tenemos los hidruros. Del lado izquierdo recuerden que va metal y del lado derecho va el óxido, el hidruro, perdón, junto al número de oxidación que le corresponda. ¿Cómo se va a pronunciar? Hidruro de nombre del metal y entre paréntesis, aplicando la regla que si tiene más de un número de oxidación, se coloca. Vean que entonces en este caso tengo calcio 2 e hidrógeno 1. Entonces en este caso hago el intercambio, me queda calcio e hidrógeno 2 que se va a llamar hidruro de calcio. ¿Por qué yo no estoy colocando entre paréntesis? Porque no tiene más de un número de oxidación. Pero en el caso de hierro 3 junto a oxígeno, perdón, junto a hidrógeno 1, en este caso hago el intercambio, me queda hidruro de hierro 3 porque recordemos que el hierro tiene 3. Vean que el ejercicio le está dando a usted qué número de oxidación va a trabajar. Posteriormente tengo los hidrácidos. Y aquí es que hay que hacer una pausa un poco más minuciosa, porque los hidrácidos recuerden que voy a encontrar al hidrógeno con valencia 1 del lado izquierdo y al no metal del lado derecho. Pero pasa que en este caso los hidrácidos, muchachos, tienen dos estados de agregación o dos estados de la materia que van a ser acuoso y gaseoso, ¿verdad? En los que se van a evidenciar. En este, bueno, perdón, estado de la materia en el caso acuoso no, una forma de expresarse, perdón, es el acuoso y el gaseoso, una forma de manifestarse, ¿verdad? Eh, entonces, cuando nosotros hablamos de que es un ácido, yo lo reconozco por su palabra AC. Y cuando nosotros hablamos de un gas, yo lo reconozco porque viene la letra G, que está en estado gaseoso. Pero al existir esta letra en el compuesto, cambia su forma de nombrarse, porque si existe la palabra AC,
lo que me está indicando es que es un ácido y yo lo voy a nombrar ácido, nombre del no metal y la terminación hídrico, ¿verdad? En el caso de que exista la palabra G, es un gas, entonces más bien yo voy a utilizar la raíz del no metal, por ejemplo, hidrógeno, perdón, bueno, hidrógeno no, yodo, y la terminación uro de hidrógeno. De esta manera lo vamos a nombrar cuando sea un gas. Entonces hay palabras consonantes que van a chocar entre sí y es mejor acomodarlo, su pronunciación y su escritura. Vamos a ver estos casos de acá. Tengo al hidrógeno con valencia uno y al cloro con valencia uno en estado gaseoso. Automáticamente yo me voy a dar cuenta entonces que es un gas y que ya lo tengo que nombrar diferente, utilizando la raíz del no metal y que yo lo voy a nombrar como cloruro de hidrógeno, ¿verdad? Vean que el cloro es la terminación, pero por el choque de vocales se elimina y queda cloruro de hidrógeno. No siempre se cumple esto, ¿verdad? De las vocales. Ahora, tenemos el hidrógeno junto al azufre y nos está indicando que está en estado acuoso, por lo tanto yo lo voy a nombrar como ácido sul hídrico. Ahora, muy importante, acá el azufre en química, en lo que es la nomenclatura de compuestos, ya no se va a llamar azufre, usualmente se llama sulfuro, que es como se le conoce, ¿verdad? Sulfato, sulfuro, pero va a cambiar, ya no es azufre, sino como tal se le llama sulfuro en su mayoría de veces, porque es lo mismo que azufre, pero es la manera en que ustedes lo reconocen de manera más sencilla. Vea que entonces termino, si se llama sulfuro, voy a eliminar la terminación sulfuro, perdón, la terminación uro, porque si yo no quito esa terminación sería un gas y está mal escrito, ¿verdad? Para que sea un ácido, yo tendría que agregar la terminación hídrico y entonces elimino la terminación uro. Y por lo tanto se va a llamar ácido sulfhídrico, ¿verdad? En el caso del último ejemplo, vean que es básicamente que el primero, pero con estado acuoso y que ya cambia, porque se va a llamar ácido clorhídrico o clorhídrico, que al final es lo mismo. Y entonces, muchachos, esta es la manera de nombrar hidrácidos. ¿Dudas? Todo bien, profe. Ok. Em, entonces, permítame un momentito. Ok, ahora bien, en el caso de, ay, en el caso de lo que serían, muchachos, las sales binarias. Y recuerden que se unen por un metal más un no metal. El metal del lado izquierdo y el no metal del lado derecho. ¿Cómo se nombran? La raíz del nombre del no metal, la terminación uro, de y el nombre del metal, considerando los números romanos, ¿verdad? En este caso escribirlos cuando tiene más de un número de oxidación. El primer ejemplo sería sodio 1 con cloro 1, se simplifica, bueno, se hace el intercambio, se simplifica. Recuerden que el 1 en química muchas veces no se coloca, entonces no es necesario que usted diga, bueno, simplifique, no, es que el 1 no se coloca. Existe la posibilidad de ver si se simplifica. Bueno, ya utilicé, escribí las fórmulas y se va a llamar, porque recuerden que en compuestos químicos la forma de nombrarlos siempre va a ser nombrarlos de derecha a izquierda. Si lo han notado, cloruro de sodio, ¿verdad? Porque esta es la terminación cloro, uro, de y el nombre del metal. Ahora, el sodio solo tiene un número de oxidación, por eso yo no lo voy a escribir entre paréntesis. Vean, por ejemplo, me devuelvo por acá. Este, Acá vean cómo se nombra, cloruro de hidrógeno, de derecha a izquierda. Y bueno, en el ácido sí cambia por su terminación, ¿verdad? Por su estado en el que se encuentra la sustancia, cambia un poquito. Pero, por ejemplo, hidruro, vean que se escribe en este caso la H y luego en este caso entonces el no metal y el metal. Y en este caso, hidruro de calcio, se escribe al revés. No sé si interpretan esa parte, la fórmula. ¿Verdad? Es diferente, se escribe de derecha a izquierda, el hidrógeno en el lado derecho, pero se nombra siempre de derecha a izquierda, por eso se llama hidruro, por eso se llama, perdón, por eso se llama, perdón, hidrácido, por eso se llama hidruro, ¿verdad? En este caso, por eso se llama, bueno, aquí son a sección de estos, ¿verdad? Que se utilizan prefijos, y por eso se llaman óxido de calcio, óxido de níquel, porque se nombra de derecha a izquierda. No sé si me comprendieron la idea. Ahora bien, en el caso del segundo ejemplo, magnesio 2 con cloro 1, bueno, hago el intercambio. Pero, ¿qué pasó con el 2 que está aquí?
Ya yo no lo puse, perdón. Porque este 2 le pertenece al cloro. Ahora bien, el magnesio, habría que ir a verificar si tiene más de un número de oxidación. Entonces vamos a revisar si el magnesio tiene más de un número de oxidación. Ok, por acá está. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Tiene solamente 2 como número de oxidación. Entonces, al ver eso, no es necesario colocar entre paréntesis, porque solo tiene más de un número de oxidación. Pero vean que en la fórmula ya esto era mal escrito porque se omití escribirlo, pero ya hice la salvedad. Ahora tengo el níquel 3 con el flúor 1. Hago el intercambio, me queda fluoruro de níquel y se llama fluoruro de níquel 3 porque entonces en este caso el níquel va a tener más de un número de oxidación y entonces yo lo voy a colocar entre paréntesis. Finalmente tengo los compuestos no metálicos que son prefijos, la raíz del nombre del no metal, la terminación uro de otra vez prefijos y el nombre de no metales. Por ejemplo, acá tengo el tetracloruro de carbono porque noten que tengo 4 como átomos de cloro en este caso y entonces, ¿cómo se llamaba? Tetracloruro de. Ahora usted escribiría monocarbono, pero recuerde que en química el uno no se coloca. Si usted coloca ese uno, más bien se va a confundir. No pasaría nada em, si usted coloca ese uno, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo idóneo es no colocarlo, pero sí pasaría si usted lo nombra. Por ejemplo, monóxido de carbono, ¿verdad? Hay compuestos que sí, hay compuestos que no. Tengan cuidado a la hora de nombrarlos porque el uno no se coloca. Y entonces ya al escribirlo, pues está la fórmula más, al escribirlo, esa fórmula va a estar errónea, ¿verdad? Perdón, esa nomenclatura de compuesto va a estar errónea. En el caso del segundo ejemplo, tengo pentafluoruro de fósforo, no de monofósforo, porque vean que no está un uno colocado ahí, ¿verdad? Entonces es pentafluoruro de fósforo. Ahora, todos estos compuestos eran binarios porque tienen 2 elementos únicamente, ¿verdad? Si ustedes lo notaron. Acá yo tengo solamente 2 elementos químicos. Vean por acá. Cloro y carbono y flúor con fósforo, ¿verdad? Solamente hay 2, por eso es que se llaman compuestos binarios. Pero ahora vienen los compuestos ternarios y estos son los iones o radicales que ustedes deben dominar. Y es que resulta que estos compuestos, ¿verdad? Bueno, perdón, estos radicales compuestos se vuelven fundamentales porque estos son lo que junto a otro elemento químico le forma a usted un compuesto ternario. Por ejemplo, si yo agrego aquí al sodio, ya es un compuesto ternario porque tengo sodio, oxígeno e hidrógeno. Pero es por esto que es ternario, porque aquí ya van básicamente 2 elementos químicos. Vean que aquí hay uno, dos. Uno, 2, uno, 2, uno, 2, porque a veces usted puede contar carbono, yodo y oxígeno. No, este es solo 2, para que ustedes sepan. Ahora, ¿cuál es el problema? Que usted tiene que saber cómo se llama cada uno de ellos, ¿verdad? Consejo, y tenga esta tablita por ahí a mano. Trate como siempre de conservarla. OH, recuerden que se llama hidróxido. Recuerden que en este caso amonio es NH4, ya eso no cambia. Pero por ejemplo aquí es muy, muy difícil, muchachos, aprenderse esto. Clorito, clorato, perclorato. Vean que lo que cambia, clorito y todos los que tengan terminación ito, básicamente tienen este, un 2 en su fórmula química. Entonces, clorito. Y si usted va y busca por aquí, usted asocia y dice, ok, ¿quién más tiene 2? ¿Qué se me hizo? Porque habían varios. Aquí está, hiposulfito, ve, tiene terminación hito. Eso usted lo puede asociar como para saber cómo es que se nombran. Ve aquí el otro, tiosulfito, ¿verdad? Entonces, vean que viene con un 2 en lo que es la fórmula escrita. Viene un 3, bueno, usted lo puede asociar. Estas son como claves mías, ¿verdad? Que yo les digo, con la terminación ato. Clorato, entonces usted busca otro, vea, yodato. Después usted busca otro por aquí y entonces se llama carbonato, tienen terminación ato. Si están notando eso, entonces eso les ayuda a ustedes un poco a asociar y a reconocer la escritura de esas fórmulas químicas para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Está bien? ¿Dudas? Enredado, pero hay que ponerle cuidado, profe, nada más. Sí, mucho detalle, ¿verdad? Entonces, muchachos, tomen en cuenta eso para que no se confundan, pero es de tenerlo con mucho cuidado. Ahora, sales ternarias. Vamos a empezar por ahí.
¿Cuáles son sales ternarias? Bueno, primero que la fórmula general, tengo del lado izquierdo los metales, tengo del lado derecho lo que sería el radical compuesto. Y entonces, ¿cómo lo voy a nombrar? Nombre del radical compuesto, que significa RO, de el nombre del metal. Y entre paréntesis, los números romanos si tiene más de un número de oxidación. Vean que en el caso primero me está trabajando sodio con hidróxido, hago el intercambio de números de oxidación, el uno no se coloca, se va a llamar hidróxido de sodio, no se pone entre paréntesis porque el hidróxido no tiene más de un número de oxidación. Vamos al segundo caso. Aquí hay una corrección por hacer. Asuman que el bismuto está trabajando con número de oxidación 5, el hidróxido con 1. Hago el intercambio, entonces me queda bismuto, hidróxido 5, y a la hora de nombrarlo sería hidróxido de bismuto 5. ¿Por qué 5 entre paréntesis? Porque tiene más de un número de oxidación el bismuto, entonces sí lo voy a colocar. Y el 5 porque es el que me están dando en el ejercicio, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tengo aluminio 3 y tengo permanganato, entonces usted lo busca en la lista, hago el intercambio, se va a llamar permanganato de aluminio, no voy entre paréntesis porque no tengo el número de oxidación. Acá tengo cobre, número de oxidación 2, tengo sulfato, hago el intercambio de números de oxidación, simplifico. Este 4 ya es de la fórmula química, no se quita, se mantiene. No hay problema si quedara esto entre paréntesis, es lo mismo, pero si quiere los elimina. Y se llamaría sulfato de cobre 2. ¿Por qué de 2? Porque el cobre sí tiene más de un número de oxidación. ¿Dudas? ¿Ok? Después tenemos a los oxácidos. Esto es sencillo. Del lado izquierdo tengo el hidrógeno y del lado derecho el radical compuesto. ¿Cómo se va a nombrar? Bueno, el ácido, el nombre del radical compuesto y la terminación va a cambiar. ¿Qué quiere decir? El gato se come el perico. ¿Qué? ¿Qué me está diciendo, profe? Fíjese en la terminación de ato a ico. Si está en ato, lo que va a terminar es en ico. Eso es todo. Usted le cambia esa terminación. El osito se transforma en oso. La terminación ito pasa a oso. Ven que le están dando hidrógeno 1 con número de oxidación y en este caso le están dando el, el, el hipobromito con número de oxidación 1. Hago el intercambio de números de oxidación, hago la fórmula, elimino paréntesis, perdón. Y en este caso, este se va a llamar ácido hipobromoso porque la terminación ito pasa a oso. En el caso del segundo, hago el intercambio de números de oxidación. Vea que el número de oxidación del 2, en este caso eh, del carbonato, le queda, entonces en este caso al hidrógeno. Y cuando voy a nombrar ácido carbónico, ¿por qué carbónico, profe? Porque tenía terminación este, ato, carbonato, entonces pasa a carbónico. No sé si les queda claro esta parte. Profe, una pregunta. Dime. El día de la prueba oral, o así, nosotros podemos tener estas tablas a mano, o no, porque esto sí está complicado. Seguramente, no sé, es que habría que ver cómo voy a montar, bueno, perdón, sí, sí, cómo voy a montar la prueba, ¿verdad? Tal vez yo les dé ya el nombre del compuesto, así como esto, y usted me lo tenga que convertir nada más, y que usted recuerde que lo que está en oso pasa a hito, viceversa, ¿verdad? Y lo que está ato pasa a ico. Puede que se lo pregunte de esa manera. Ok, ok. Ujú. Ok, habrá que ver más adelante, pero sí sepan, digamos, tener esta información a mano para ejercicios y demás es fundamental, ¿verdad? Ok, por acá, denme un momentito porque se me olvidó borrarlo el miércoles. Yo les voy a dar unos ejercicios para que ustedes los vayan resolviendo. No sé si quieren que los resolvamos entre todos o se los doy uno por uno cada uno. Yo prefiero que entre todos porque así se echan la manita y esto es como una prueba oral, ¿verdad? Este, hagámoslo como si fuera prueba oral, todos participan y si hay que indicar errores lo dicen de una vez, etcétera. Ya se los voy a poner. Y déjenme nada más compartírselo acá. Y se supone que ya aquí sale. Ok, muchachos. El primero, vean que tienen que analizar si es binario, si es ternario, si es un óxido metálico, un óxido no metálico, cómo se llamaría. ¿Qué dirían ustedes? Eso, si no estoy mal, eso
óxido metálico. Óxido metálico. No. Le cuento que ya cometí un error porque el oxígeno es metálico, no metálico, perdón, y el bromo también. Bueno, primero es binario, profe. Ajá, es binario. Y al ser entonces, compañero, dos elementos no metálicos, y al ser un óxido, entonces sería un óxido no metálico. ¿Usted recuerda qué había que hacer? Empezar con el prefijo. Ok. ¿Y qué prefijo tiene usted ahí entonces? Sería pentaóxido de dibromo. Muy bien. Excelente. Pentaóxido de dibromo. Ya ahora sí vio la diferencia, ¿verdad? Y es de eso se trata, de aprender. Ahora bien, en el caso del segundo, ¿es binario, es ternario? ¿Qué sería? Vean que le están dando una pista. ¿Quién quiere participar? Es binario y está en gas. Ajá. ¿Y cómo se escribe su fórmula? Vamos a ver, selenio es eso, ¿verdad? Ajá. Profe, la raíz del no metal Selenio. y, Es que ya ahí viene la y raíz. La raíz se eliminó. Ve que ahí ya le agregaron la terminación uro. entonces Los sim- quedaría hidruro de, ay, no sé cómo poner. Estamos en el Profe, B. ahí sería eh, HSE, ¿verdad? Los símbolos. HSE. Así. Voy. Correcto. Ok, no. Porque recuerde que en este caso se nombra al revés. Primero el nombre del elemento químico y luego, Ah, ok, eh, aquí se va en el orden entonces. exacto, y aquí la H. No, pero espera para ver, selenuro de hidrógeno. Sí, 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 sí. Y se le agrega en este caso la G, porque está en estado gaseoso. Ok. Ahora sí, Carlos, en la tercera, cuénteme. Usted me está diciendo ahorita esa, creo. Profe, en este caso sería binario, ¿eh? Sí, ajá, ¿y cómo se llama? Hidrato de hierro, profe. No. No. Mm. La H al lado derecho, ¿cómo se llamaba? ¿Hidruro o hidrácido? Hidruro, profesor. Hidruro, correcto. ¿Hidruro de quién? ¿Quién es ese elemento? Hierro. De hierro. ¿Y tengo que colocar algo entre paréntesis? 3, Tres, ¿Por qué? porque tiene porque es varios. mayor a uno. Ajá, y me están dando que es el 3 ya, ¿verdad? Porque usted hace el intercambio. Ahora, ya Ah, aquí el intercambio está, ¿verdad? sí. Ok. Ahora, el siguiente, yoduro de magnesio. ¿Cómo se escribiría esa fórmula? IMG3. IMG. No, I3MG. I3 MG. MG. Así. Bueno, ese 3 ustedes saben que va bajito. Sí. Ok. ¿Está seguro? Profe, que aquí se le hace un colocho a uno, pero yo creo que sí. Bueno, primero, ese no es magnesio, ese es manganeso. Ah, MN, perdón. MN. Ajá. Segundo, recuerde que se lee de así, ¿verdad? Yoduro de magnesio, pero se escribe al revés. Primero va aquí el yodo. ¿Ves? Entonces este 3 va aquí. Aquí no se hace un colocho. Sí, aquí hay que tener mucho cuidado. Entonces, digamos, Sí. se llamaría yoduro de magnesio. Recuerden que así se lee, pero se escribe al revés. Primero el símbolo químico y luego, bueno, la base, la raíz, lo que le estén dando, y después el elemento químico. No como se oye, ¿verdad? Ok. Ok, ahora bien, el bromuro de plata, ¿cómo lo escribirían ustedes?
¿Cuáles son esos dos elementos químicos? El bromo y la plata. ¿A quién escribe primero? Al bromo. A la plata, profesor. A la plata. Recuerde que es al revés. Ve, profe, es que aquí ya el de arriba era yo duro. Ah, Ajá. bueno, sí, correcto, correcto, sí. Está bien. ¿Ves? Ujú. Sí, claro. Sin números de oxidación, porque no estamos verificando, ¿verdad? Sin embargo, la plata tiene más de un número de oxidación, ¿verdad? Pero Sí. como aquí no nos está diciendo, usted no lo coloca. Ahora ven este ejercicio. Primera pregunta, ¿ya intercambiaron números de oxidación, sí o no? Sí, ¿Qué dice profe. el público? Esa podría ser una pregunta de examen. ¿Qué dice el público? ¿Ya se intercambiaron los números? Sí. Ok, Sí, profesor, sí. ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo se va a llamar ese? ¿Es un óxido metálico o no metálico? Metálico. Correcto. Entonces se va a llamar óxido De de aluminio. aluminio y entre paréntesis, ¿qué? 3. El 3 porque Tres. ese número de oxidación es del aluminio y pues tiene más de un número de oxidación. Listo, ve, ahí le van agarrando ya el toque. El oxígeno Des- siempre tiene 2, ¿verdad? sí, señor. Ok. El hidruro de cobalto, ¿cómo se escribiría entonces? Todavía porque no me acuerdo el símbolo del cobalto. Voy a buscarlo, Está profe. muy fácil, está muy fácil. La misma palabra El lo trae. cobalto primero, CO, Ajá. CO2H. Ujú. Listo, muy bien. Y al final, ¿cómo se llama ese que está ahí, solito, ya de último? Cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. ¿Vieron cómo sí se puede? Solo es maña y practicar mucho, eso sí. Sí, esto es de Ay, hacer práctica todos los días. sí, hasta agarrarle maña. Cuiden mucho la forma en que les preguntan las autoevaluaciones. Si no tildan, si todo va en mayúscula, ¿verdad? Revisen eso. Muy bien, muchachos, seguimos. Tenemos los compuestos cuaternarios. Los compuestos cuaternarios van a ser aquellos entonces que estén formados por cuatro elementos químicos. Del lado izquierdo el metal y del lado derecho el radical compuesto. Y entonces, ustedes tienen que considerar que a la hora de nombrarlos, se va a nombrar nombre del radical, la palabra hidrógeno o ácido. Si usted pone hidrógeno está bueno, si usted pone ácido también, pero solo lo escribe una vez, no los dos juntos al mismo tiempo. La palabra de, el nombre del metal y entre paréntesis los números romanos. Primer ejemplo, hago el intercambio. Este se llama sulfito, vean que está trabajando con un número de oxidación 1 y el sodio tiene número de oxidación 1. Hago el intercambio, ya escribí la fórmula química. Recuerden que pueden eliminar paréntesis. Listo. ¿Cómo se llama? Sulfito, nombre del radical, ácido, porque puedo escribir ácido o hidrógeno, de el nombre del metal. ¿Quién es el metal? Sodio. Listo, no coloco nada entre paréntesis porque no hay más de un número de oxidación. En el caso del segundo se llama sulfito hidrógeno de sodio, porque a eso me explicaba que se puede colocar la palabra ácido o la palabra hidrógeno, ¿verdad? Vean en el caso del segundo ejemplo, tengo cobre 2 y tengo fosfato, hago el intercambio de números de oxidación, simplifico, ahí sí puedo, elimino paréntesis y lo escribo fosfato, porque se llama fosfato PO4, ¿verdad? Esa es la fórmula. Ácido de cobre 2. ¿Por qué 2? Porque el cobre sí tiene más de un número de oxidación. O si usted le quiere decir fosfato de hidrógeno de calcio 2. Es exactamente lo mismo. Y estos ejemplos que vienen acá es exactamente lo mismo. Ahora, por acá tengo las sales de amonio. Estas son las más fáciles. Siempre que usted vea NH4, eso es una sal de amonio. Y ojo, y ese NH4 está del lado izquierdo. Y NH4 entonces es amonio. Del lado derecho yo voy a tener el radical compuesto. Y se nombra nombre del radical al revés, ¿verdad? Y de amonio. ¿Qué quiere decir esto? NH4 y el radical es OH. Hago intercambio de números de oxidación y elimino, ¿verdad? O simplifico y entonces voy a llamar hidróxido de amonio, ¿verdad? Porque recuerden que es de derecha a izquierda. En el caso del segundo, sabemos que se llama fosfato. Hago el intercambio de números de oxidación. Vean que el 3 ya le queda al fosfato. Y se va a llamar fosfato de amonio. En el caso del tercer ejemplo, tengo carbonato. Hago el intercambio de números de oxidación. Vean que el 2 ya le queda el carbonato. Y se va a llamar carbonato de amonio. Entonces no hay
forma de confundirse porque usted sabe que termina todo en amonio y que adelante lo que va a ser el nombre del radical. ¿Cuál radical? El de la lista, ¿verdad? Y finalmente, hemos concluido, acá viene una ficha donde usted puede tener un resumen. Yo hice dos correcciones que venían ahí con un problemita, pero es básicamente lo que toda la tutoría explica y el material también. Por acá viene una práctica, porque ustedes saben cómo soy yo y vamos a ir haciendo el primero. Entonces, ¿cómo se llama ese primero? Profe, se le fue el audio. No, aquí estoy. ¿No me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, qué Sí, susto. sí se oye. ¿Cómo se llama ese primer compuesto? Es un óxido, ¿verdad? Pero ¿es metálico o no metálico? Metal, Metal, entonces ¿cómo se va a llamar? óxido de aluminio 3. ¿Y usted está seguro que ya intercambiaron nombres de oxidación? Sí, Perfecto. ¿Cómo se dio cuenta? porque el oxígeno solo puede tener un 2 y está al otro lado ya. Perfecto, veo, eso sería una pregunta de examen. Listo. Ahora bien, ¿este es sistema stock o estequiométrico? ¿Quién se acuerda qué era el estequiométrico y qué era el stock? Estequiométrico cuando usábamos ¿qué? Esto creo que era solo para metales. Para metales y con números de oxidación. Y el estequiométrico para no metales Pro- y con Profe, cuando se le ponían las palabras mono, di, tri, estequiométrico, correcto. Cuando estequiométrico. utilizamos, ajá, cuando utilizamos prefijos. En este caso es stock, ¿verdad? Usted me entiende, ¿verdad? Es que tal vez Sí, no sí, me sé sí. explicar muy bien, ¿verdad? No, no, pero sí, Entonces, sí. La pregunta está súper bien. Ok. Ahora, pregunta, ¿es un óxido? Entonces, ¿por qué es un óxido? Porque usted está viendo la O, muchacho. Y usted dice, sí, yo sé que es un óxido porque ahí está el oxígeno, pero tengo que ver si es metálico o no metálico. Ya yo le soplé, es óxido no metálico, es óxido metálico. Ahora es binario, ternario, cuaternario. ¿Cuál falla? Cuente los elementos. Binario. Es binario. Ahora hagamos el segundo, pero sin que yo les diga absolutamente nada. ¿Quién lo quiere hacer? ¿Cómo se llama ese? Recuerden la posición profe, de la H. hidróxido de aluminio. Eso. Ahora pregunta. No, hidróxido no. ¿Dónde usted lo H? Hidruro, profe. Hidruro. Es que yo creo que Carlos vio el tercero. Hidruro de aluminio. Y ojo, ¿ya hice un intercambio de números de oxidación o no? Sí, Sí, ¿verdad? ¿Cómo se dio cuenta? porque el hidrógeno tiene uno. Ujú. Ahora, ¿este sistema qué es? ¿Stock o estequiométrico? Stock, ¿Por qué? porque no usa los prefijos. Perfecto. Y es entonces un Óxido metálico. óxido. Perdón. Hidruro. Un hidruro. Ajá. ¿Y es binario, ternario, cuaternario? Es Binario. 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 Bueno, aquí mismo lo voy a escribir. Perfecto. La siguiente, Carlos, ya que ahí lo escuché ahora que quería decirlo. ¿Cómo se llama? Profe, se llamaría hidruro de calcio. Hidruro. Ese es ahora sí es Sí, un hidróxido, ¿no? y estoy, Correcto. estoy Eso. súper confundido. No, vean, eso yo les recomiendo que se hagan una ficha. Con una ficha usted agarra quién es hidróxido, quién es hidruro, porque son muchos y es válido confundirse. Pero sí va bien, se llama hidróxido y ya a partir de aquí hágalo solito. Ya le echamos la mano. Hidróxido de mercurio. Muy bien. Carlos, ¿ya se hizo el intercambio de números de oxidación? Sí, ya se hizo el intercambio de números de Sí, oxidación. sí, sí. Ajá. Ahora, este sistema sería stock estequiométrico
Profe, creo que ese es estequiométrico por el número 2, ¿Y qué tiene que ver eso? Cuénteme. que es di. Ajá, pero aquí también hay un 2. Recuerde que hay una clave para darse cuenta si eras estequiométrico o stock. Bueno, 2. Vea que aquí usted tiene un metal, ¿verdad? Con un hidróxido. Cuando eso pasa, usted no podía nombrar con estequiométrico. Y segundo, porque le están dando ya números romanos entre paréntesis. Entonces, usted sabe que eso es stock, no Sí, muy bien. estequiométrico, Sí, sí, ¿verdad? muy bien. Ya ahí está Y después aquí vas a ese colocar, punto. ajá, después aquí vas a colocar que es un hidróxido. Y es binario, ternario, cuaternario. Ternario. Ese es ternario. Ternario. Ternario porque tiene 3. Hagamos este, el último. Pero el problema es que aquí tienen que saber cómo se llama ese radical compuesto. Lo vamos a buscar un toquecito. Dice que se llama hipoclorito. Entonces, ¿cómo se vaya? Y ya les di la respuesta. ¿Cómo se llama este? Hipoclorito de yodo. De yodo, No, De hidrógeno. de hidrógeno. ajá, ajá. Ok. No hay números de oxidación presentes, ¿cierto? Así es HClO, ¿verdad? Es que Ajá. ahí me fui por la I. Ojo, no hay números de oxidación presentes, pero no quiere decir que no se utilicen. Sí se utilizan, ¿verdad? Y al utilizar número de oxidación, aunque no se pongan, ¿qué sistema utilizamos? Profe, perdón, la pregunta otra vez. Ok, vean que no hay números de oxidación presentes. Sabemos que el hidrógeno trabaja con uno y que el hipoclorito también. Entonces, hacer el intercambio no fue necesario colocarlos y que ya Ajá. en teoría se eliminan y Profe, que el estamos sistema. Ah, perdón. ajá, correcto, El el sistema stock. stock. Ujú, porque estamos utilizando números romanos, perdón, o números de oxidación, pero no se van a colocar entre paréntesis porque solo es uno, ¿verdad? Muy bien, Carlos, ya notó esa gran diferencia. Ahora bien, luego dice por aquí que tengo que clasificarlo. ¿Quién recuerda cómo se va a clasificar entonces? ¿Qué era? Y ahí sí todos nos quedamos pegados. Vamos a ver Un cómo era. hidrácido. Vamos a ver. Compuestos ternarios, ok, utilizamos, vamos a ver. Ujú, ¿qué se me hizo hoy? Profe, ¿verdad que esta lámina se está poniendo usted? Son las del Del material que material. trae en la. Ah, ok, sí, yo lo imprimí. Aquí lo tengo. Ujú. No, no puede ser un hidracio porque tiene dos, pero ve aquí, para ver. Sería una sal ternaria. Entonces usted aquí pone sal ternaria. Siempre que haya un Y radical compuesto, va a ser, será una sal ternaria, porque digamos, yo del, me guié viendo que el hidrógeno está de primero y así son los hidrácidos, pero si ajá, pero lleva aquí un no. radical, va a ser una Exacto, sal. exacto. Ah, ok. Sí. Y bueno, finalmente, aquí yo coloco que sería un qué, un compuesto qué, ternario, que tiene tres elementos. Aunque ustedes ven cuatro, pero son tres. Ujú. Recuerden que es cloro, oxígeno y hidrógeno. Chicos, es de mucha práctica, bastante. Y, y ojo, les comparto un momentito la tarea para que identifiquemos en qué parte de la tarea ya pueden ustedes empezar a trabajar. Y Profe, ahora que disculpe, tienen una el tema pregunta que me fresco, surgió dígame, curiosidad. dígame. Si yo mezclara cualquier cosa que se me ocurriera, la tabla periódica, lo que sea, ¿tiene nombre? O eso no se hace así? No, no siempre. Digamos, la nomenclatura de química
solamente trabaja con oxígenos, con hidrógenos, con elementos, digamos, no metálicos entre sí, pero no es cualquier cosa la que usted puede mezclar. Ya está como estipulado. No, no, digamos, por ejemplo, que usted junte dos elementos químicos que tan siquiera tienen lógica química, no se puede. Por eso es que algunos trabajan con sales, perdón, con no metales para formar dos sales, ¿verdad? Se utilizan radicales, pero vea que en teoría sí, también su hipótesis es un poco acertado porque vea que yo mezclo cloro y oxígeno y además le agrego otro y ya formé otra cosa, pero es porque existe ese cloro y oxígeno como radical compuesto, pero ya Ujú. es lo que está estipulado, ya no se puede cambiar y tampoco es que si mezclo cualquier cosa se forme un compuesto, Ah, ¿verdad? ok. Ya es lo que está. Ujú. Ok, les Profe, comparto, dígame. profe, el amonio está dentro de la tabla periódica como un elemento. No como un elemento, pero sí como un compuesto, que es la unión de, de nitrógeno y hidrógeno. Recuerde que Nitrógeno, hidrógeno. amonio en este caso va Porque, a ser NH4. ajá, sí, porque yo en la tabla estaba buscando NH y NH, bueno, no distingo el nombre aquí, pero sí está, es el elemento 113. Ujú, Sí, no, no, entonces ahí estaba la confusión, sí. ujú. Sí, ahí hay que tener mucho cuidadillo. No me está dejando compartirles la tarea. Denme un chance a ver qué pasó. Qué raro. Voy, chicos, a ver qué pasó aquí. Ok. En la tarea 2 consideremos que vale 56 puntos. Mi pregunta es, ¿esta primera parte se relaciona con el tema? Creo que no, profesor. No, ¿verdad? Nada que ver. Dígame, Estefan. Esta segunda parte. Es así, profe. Ok, correcto, esta parte sí. Vean que aquí tengo que indicar el nombre de este compuesto y de este. Entonces, este lo respondo aquí. Este lo respondo aquí. Carlos, ¿qué era este? Disculpe, profesor, me perdí un momento, ¿cuál? ¿Cómo se llamaba ese OH? SOH. No, no, ese, o sea, ese no es ese, sino que te estoy preguntando, este que está aquí, que te estoy señalando, ese OH, o sea, esas siglas, dos siglas, la O y la H, ¿cómo se llamaban juntas? Usted me lo dijo ahora, Hidruro. hidruro. Entonces, hidruro de, ya usted sabe cómo se llama este elemento químico, pero para eso hay que hacer unas cositas técnicas, ¿verdad? Bueno, aquí usted escribe el nombre del compuesto, ojo, este es binario o ternario, Ternario, y Ternario. este, binario, Binario. ok. Entonces, ahora, ojo el sistema de nomenclatura. Tengo un no metal y otro no metal. Un, un hidróxido y un metal. Ojo, cuidado. La diferencia entre los sistemas de nomenclatura se las acaba de decir. La clasificación del compuesto, si es un óxido metálico, no metálico, hidruro, sal binaria, sal ternaria, hidróxido, etcétera. Y el tipo de compuesto, si es binario, ternario, cuaternario. Ya ustedes en eso van más que empapados. Ok, ahora sí, sigo acá. Esto no es parte de del tema, esto no es parte del tema y esto no es parte del tema. Sí es parte de porque ustedes lo tienen que nombrar, compuestos, etcétera, pero la parte más fuerte es esta y es como lo estamos analizando. Chicos, eso sería lo de la tutoría de hoy. Realmente es algo muy breve. Es más práctico que la explicación que se dura, ¿verdad? Yo les voy a compartir esto ahorita para que les quede por ahí con el material. Muy importante y que usted practique bastante, ¿verdad? Para que le vaya bien en este tema.